¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Dios? Hace unos momentos cantábamos un himno que se titula Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios está aquí y quiere bendecir de manera especial a cada uno de nosotros. Así que ábrele tu corazón, ábrele tu alma para que la bendición de Dios penetre y no salga, que se quede adentro. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar en este lugar y exponer su palabra. No es fácil, pero lo hacemos para la gloria y la honra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 13. ¿Pueden decir amén? Voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Ustedes seguirán la lectura con su vista y la palabra dice así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón del que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia con gran temor y temblor, porque sabemos que no es fácil estar aquí en este lugar y exponer tu palabra. Pero yo ruego de manera especial que la unción de tu Santo Espíritu sea sobre mis labios, para que la palabra que va a ser expuesta hable de manera muy especial a cada una de nuestras vidas. Gracias en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. En esta ocasión hemos estado hablando acerca de la iglesia, y en esta ocasión hablaremos de una iglesia ideal. Con el capítulo 13 se puede decir que Lucas empieza la segunda parte del libro de los Hechos. La iglesia de Antioquía, oigan bien, la iglesia de Antioquía viene a ser el centro de operaciones y no la iglesia madre. El apóstol Pablo se convierte en el personaje principal, oigan, de la historia misionera en lugar de Pedro. Algunos comentaristas bíblicos creen que la iglesia de Jerusalén titubeó en llevar a cabo la misión evangelística que Dios le encomendó, y en su lugar el Señor se valió de la iglesia en Antioquía. De ahora en adelante, la gloria le correspondería a esta iglesia. No sabemos a ciencia cierta hasta qué punto la iglesia de Jerusalén realmente falló en su responsabilidad misionera. Pero lo cierto es que a la iglesia de Antioquía le correspondía la honra, oigan bien esto, de haber sido la que envió a Bernabé y a Saulo en su primer viaje misionero. De todas maneras,
toda iglesia, oigan bien, toda la iglesia a nivel nacional e internacional debe recordar que tiene una misión especial de parte de Dios y que si falla en cumplirla, el Señor se la puede quitar y encomendársela a otra iglesia. ¿A su nombre? Toda iglesia, oigan bien esto, debe tener una fuerte conciencia de cuál es la causa por la cual existe como tal y cuál es la misión específica que el Señor le ha encomendado y ser fiel a ella. Por eso las amonestaciones que encontramos a dos de las iglesias de Asia Menor. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, a la iglesia de Éfeso el Señor le dijo: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Oigamos cómo empieza este verso: recuerda, no te olvides, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué sería lo que el Señor le había dado a la iglesia de Filadelfia? Pero invierto la pregunta: ¿qué es lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? Yo no sé, pero tú lo sabes muy bien. Pues el Señor nos dice que retengamos lo que tenemos. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. ¿A su nombre? Toda iglesia, esto es toda congregación local, que no cumpla fielmente, oigan, con el deber que el Señor le ha indicado, corre el riesgo no solamente de que se le asigne a otra su misión, sino que también pierda su identidad como iglesia. ¿Qué cualidades encontramos en la iglesia de Antioquía? En primer lugar, era una iglesia que tenía profetas y maestros. Así es como leemos en el versículo 1 del pasaje que leímos en un principio, el cual dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿En qué consistía el don de profecía? El don de profecía en la iglesia primitiva, oigan bien esto, es el mensaje inspirado de predicadores carismáticos por medio de quienes el plan de salvación de Dios para el mundo y su voluntad para la vida particular del cristiano son conocidos. A través del don de profecía es como las cosas de Dios, los oráculos de Dios nos son revelados a nosotros. Por medio del don de profecía se habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación,
Así es como leemos en 1 Corintios, apunten estas citas, es importante. En 1 Corintios 14:1, oigamos lo que dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica a la iglesia. Así es como leemos en 1 Corintios 14:4, que dice así: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, oigan, edifica a la iglesia. Y es de mayor provecho que quien habla en lenguas. Así es como leemos en 1 Corintios 14:5. Oigamos lo que dice: así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. A su nombre, ¿me están entendiendo, verdad? Más claro ni el agua. El apóstol Pablo deseaba, oigan, sobre todas las cosas, que sus lectores profetizaran. Así es como lee 1 Corintios 14:1. Oigamos lo que dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. ¿Y saben por qué? Porque así serían excelentes para la edificación de la iglesia. Así que procuremos profetizar para que la iglesia, hermanos, sea edificada. Hablar en lenguas es bueno, pero profetizar es mejor. La profecía, como don inspirado por el Espíritu Santo, contiene un mensaje preferentemente para quienes ya son creyentes. Así es como leemos en 1 Corintios 14:22, que dice de la siguiente manera: así que, oigan esto, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, es decir, a ustedes y a mí, que ya creemos en el Cristo resucitado. A su nombre. Ahora bien, así que las lenguas son por señal, ya dijimos, ¿verdad? No a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a nosotros. Pero también sirve, oigan bien, para convencer y redarguir lo oculto del corazón inconverso, motivándolo a que se postre ante Dios en adoración, confesando haber tenido un encuentro personal con Él. A su nombre. Pero además de servir como medio de edificación, exhortación, consolación, redargución y confesión, el don de profecía instruye y exhorta. ¿En qué consistía el don de la enseñanza? La función del maestro novotestamentario es triple. Primero, comunica e informa. Esto es, hace que otros aprendan. Y segundo, interpreta las Escrituras. Por ejemplo,
en Hechos 18:26, Priscila y Aquila le expusieron a Apolos más exactamente el camino de Dios. Oigamos lo que dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más extensamente el camino de Dios, enseñando. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 28, versículo 23, a los judíos de Roma les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Oigamos lo que dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. He aquí un matrimonio y un misionero usando debidamente las Escrituras para enseñar correctamente el camino de Dios a aquellos que estaban desbalanceados un poco. O sea que es importante, ¿verdad?, saber enseñar, saber instruir. Por eso el Señor levanta maestros, levanta profetas para que su iglesia sea edificada y sea fortalecida a su nombre. Y tercero, el don de la enseñanza ayuda, oigan esto, al desarrollo del carácter cristiano, para que éste alcance su plenitud de consagración y servicio. De manera que al tener la iglesia de Antioquía profetas y maestros, era una iglesia sumamente competente. ¿Estamos aprendiendo? Yo pienso que sí. En segundo lugar, la iglesia de Antioquía era una iglesia que ministraba al Señor. Así es como leemos en el verso 2 del pasaje que leímos en un principio. Oigamos lo que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, oigan, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La palabra ministrar aquí contiene una connotación religiosa, litúrgica, cúltica. Esta palabra y las otras de la misma familia que ocurren en el Nuevo Testamento, tales como ministerio, ministrador, ministro, conllevan la idea de un servicio devoto, religioso, cúltico. De esta palabra se deriva la palabra liturgia. Por lo tanto, cuando la iglesia ministraba al Señor, lo hacía como un acto religioso, saturado de piedad y devoción. No era un doelía, esto es un trabajo de esclavos, ni una diaconía, esto es un trabajo de siervos, sino una liturgia, esto es un servicio cúltico. Era una administración, oigan, con la intención de agradar a Dios. Pero observemos que la administración era al Señor. Esto es importante, ¿y saben por qué? Porque pueden haber ministraciones que no se hacen para el Señor. Uno puede ministrar a la iglesia, a la gente y a sí mismo. Sin embargo,
sin hacerlo necesariamente al Señor. La iglesia de Antioquía ofrecía sus servicios primeramente al Señor y como consecuencia lógica a la gente. Toda iglesia, oigan bien esto, que ministre al Señor estará ministrando debidamente las almas, pero toda iglesia que ministre sin tener en mente a Dios, ni ministrará a la gente ni a Dios, y todos sus esfuerzos serán en vano. A su nombre. Así que, si no sabemos ministrar a Dios, tenemos que aprender de ahora en adelante a ministrar primeramente a Dios. Porque si no sabemos ministrar a Dios, hermanos, es mentira que sepamos ministrar a la gente y a nosotros mismos. ¿A su nombre? ¿A su nombre? En tercer lugar, la iglesia de Antioquía era una iglesia de ayuno y oración. Una de las peculiaridades de la iglesia primitiva, tal y como la describe Lucas, es precisamente la oración. Por ejemplo, en Hechos 1:14 se nos dice lo siguiente: todos estos perseveraban. ¿Quiénes? Los 120 perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. La sanidad del cojo de nacimiento tomó lugar cuando Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Los apóstoles, oigan, no deseaban ser distraídos en trabajos seculares que les robaran tiempo a su oración. Para esto recomendaron la elección de diáconos, añadiendo lo que dice Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Quién vive? Y a su nombre. Sonríase que Cristo le ama. Así que no se ponga triste. Esté contento, porque es palabra de Dios la que estamos hablando y no palabra de hombre. Cuando Herodes encerró a Pedro, la Escritura dice en Hechos 2:5 lo siguiente: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una de las características en las cuales perseveraba la iglesia primitiva eran las oraciones. Al respecto, Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo preguntaría, ¿qué calificación tendríamos nosotros en la oración? ¿Un 10? ¿Un 9? ¿Un 8? ¿Un 7? ¿Un 6? ¿Un 5? Califícate. La oración nos hace falta, hermanos. Yo me siento un poco triste, ¿saben por qué? Porque en los servicios de oración casi no hay apoyo. Casi no viene nadie. Y es el servicio que debe ser más apoyado, porque todos necesitamos la oración. La oración es la que nos mantiene firmes y fuertes. Y si no oramos, vamos a ser
Ahora sí que un blanco fácil para el enemigo. Apoyen, hermanos, el servicio de oración. Yo les invito a que vengan, a que todos nos juntemos. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Pero además de las oraciones de la iglesia, que la iglesia ofrecía a Dios ayunos voluntarios. Fíjense, ayunos, o sea que no se los imponía el pastor, ni la pastora. Era algo que fluía en el miembro individual. Voy a ayunar para agradar a Dios. Voy a ayunar para limpiarme de todo lo malo que tengo en mi vida. El ayuno indica varias cosas que son muy importantes en la vida espiritual. A saber, primero, indica que la persona toma en serio su vida espiritual y está dispuesta a pasar privaciones con tal o con el fin de acercarse a Dios. Segundo, indica que la persona pone su vida espiritual en primer lugar sobre todas las cosas. Y tercero, indica que la persona está dispuesta a humillarse, ya que el ayuno es una forma de humillación. Así que ayunemos, hermanos. Yo les invito a que ayunemos, a que seamos una iglesia no solamente de oración, sino también de ayuno, porque al ayunar estamos humillándonos ante Dios. Y al humillarnos ante Dios en ayuno y oración, hermanos, le estamos pidiendo a Dios que abra las puertas del cielo y derrame su bendición sobre nosotros. A su nombre. La importancia del ayuno se echa de ver cuando se recuerda que los grandes personajes de la Biblia, aquellos que lograron grandes hazañas, le dieron mucha importancia al ayuno. Por ejemplo, tenemos a Moisés en el Sinaí, tenemos a Elías en el monte Horeb, tenemos a Daniel en Babilonia, tenemos al Señor después del bautismo. Yo pregunto, ¿qué cosas no se lograrían si la iglesia tomara en serio el ayuno y la oración? Grandes cosas se lograrían, hermanos. Así que no aflojemos y echémosle ganas, porque Cristo viene pronto y viene por una iglesia limpia, santa, sin arruga. En cuarto lugar, la iglesia de Antioquía era una iglesia donde Dios hablaba. ¿En qué consistía la voz de Dios? En una orden a la iglesia: apártenme a Bernabé y a Saulo. Y en un llamamiento misionero para Bernabé y Saulo, para la obra a que los he enviado. Probablemente Bernabé y Saulo ya habían sido previamente llamados por el Señor, antes que el Señor ordenara a la iglesia que los apartaran. O el llamamiento pudo haber sido simultáneo a la orden a la iglesia de apartarlos. Pero notemos las características de la voz de Dios. Dios habló con un mensaje claro y específico. No hubo ambigüedades ni generalidades. Dios habló con palabras breves,
no fue un discurso. El consenso general de la Iglesia fue que Dios había hablado, no hubo ninguna duda al respecto. Los resultados fueron extraordinarios, que fueron una confirmación de que Dios había hablado, hermanos. La gira misionera de Bernabé y Saulo fue tan fructífera que no quedó ninguna duda de que Dios los había enviado en aquella misión. No se me desesperen, ya me lo termino. 5 minutos más y nos vamos. Y finalmente, la iglesia de Antioquía era una iglesia de donde salían misioneros. Así es como lees el verso 3 del pasaje que leímos al principio. Entonces, dice así el verso, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este verso contiene 4 elementos que son muy importantes. Primero, la iglesia de Antioquía oró. Segundo, ayunó. Tercero, impuso las manos sobre Bernabé y Saulo. Y cuarto, los envió. Del segundo viaje misionero de Pablo, en Hechos 15:40 se dice lo siguiente: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. De manera que había una conciencia misionera en la iglesia de Antioquía. La fuerza espiritual de aquellos ayunos y oraciones, la autoridad, oigan, de la imposición de aquellas manos y la validez de aquel envío se echa de ver en el éxito que Bernabé y Saulo tuvieron en su primer viaje misionero. Ahora bien, si las iglesias tomaran con seriedad el ayuno y la oración, impondrían, oigan, con autoridad sus manos sobre misioneros y evangelistas y los enviarían con la seguridad del éxito de sus trabajos. Yo pregunto, ¿cómo es nuestra iglesia? ¿Cuáles son sus características específicas? ¿Se parecen a las de Antioquía? En primer lugar, recordemos que la iglesia de Antioquía era una iglesia que tenía profetas y maestros. En segundo lugar, la iglesia de Antioquía era una iglesia que ministraba al Señor. En tercer lugar, la iglesia de Antioquía era una iglesia de ayuno y oración. En cuarto lugar, la iglesia de Antioquía era una iglesia donde Dios hablaba. Y quinto, la iglesia de Antioquía era una iglesia de donde salían misioneros. Vuelvo a preguntar y termino: ¿cómo es nuestra iglesia? ¿Cuáles son sus características específicas? ¿Se parecen a las de Antioquía? Hazte esa pregunta. Cierra tus ojos. Yo he terminado y el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida. Dios y buen Padre Celestial, en esta hora te doy las gracias por esta palabra hermosa que nos has regalado. Yo te pido de manera especial
que la podamos retener, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, en nuestra alma, y la podamos poner por obra para que tu nombre sea alabado y glorificado. Aquí estamos delante de tu presencia, rogándote y suplicándote que nos hagas una iglesia de ayuno, una iglesia de oración, una iglesia, oh Padre Santo, que busque tu presencia, que busque, oh aleluya, agradarte en todo lo que hagamos. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Yo te ruego que los fortalezcas, que los ayudes para que sigan adelante en este caminar, en este transitar, que nunca se cansen. Aleluya, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Que Dios los bendiga, hermano.